¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Espero que el Señor les siga bendiciendo y guardando en todo este tiempo hasta que nos podamos volver a encontrar para estar juntos en el salón y poder vernos y poder abrazarnos. A veces tomamos algunos versículos y no tiene la verdadera interpretación y a veces lo usamos y lo sacamos como si fuera una tarjeta en determinado momento cuando tenemos alguna charla o queremos decir algo. El libro de Jeremías, que significa Jeremías Jehová exalta, que es uno de los libros más largos que tenemos en la Biblia. Jeremías fue un joven que Dios lo llamó a él a profetizar a su pueblo. Un joven que su vida fue un ejemplo muy semejante a la de Jesús. Dios usó a Jeremías para advertir a su pueblo de los falsos profetas, de la idolatría y de la autosuficiencia, la independencia de Dios. Ahí estaba el pueblo de Dios. Jeremías profetizó en el reinado de Josías, unos 600 años antes de Cristo. Jeremías desde joven entendió que la relación con Dios era moral, espiritual, y que esto requería de una pasión personal hacia Dios. Así era Jeremías. Él entendió y fue llamado por Dios a profetizar a su pueblo, que se estaba desviando, como en varias oportunidades, de lo que Dios había establecido. Vamos a poner como título, un título bastante fuerte. Parecería que es un título que como Dios podría decir algo así, pero el título del mensaje de hoy es este: maldito el varón que confía en el hombre. Y esto está en Jeremías capítulo 17:5. Cuando nosotros sacamos por ejemplo, este texto fuera del contexto, lo podemos dirigir con beneficio propio. Este versículo se ha usado muchas veces cuando uno ha querido decir algo o poner un ímpetu en algo y poner un límite en algunas cosas y cercarnos un poco de alguna manera y decir maldito el varón que confía en el hombre. Y ahí nos frenamos y entonces uno piensa que la persona a quien le dicen eso se queda pensando, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Jeremías fue llamado por Dios a profetizar. Y eso es algo muy importante porque Dios llama a los ministerios, Dios llama a su pueblo, es Dios el que llama. En este caso le dio la tarea a Jeremías de ser profeta, ser la voz de Dios. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 1 del 4 al 9, que dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Este fue el llamado que tuvo Jeremías de parte de Dios para advertirle a un pueblo que se estaba desviando detrás de idolatrías y de falsos profetas que estaban actuando en ese tiempo. Es muy fácil ser profeta y decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero Jeremías tenía que hablar de parte de Dios con palabras muy fuertes y muy duras de parte de Dios. Así que la vida de Jeremías no fue nada fácil, se quedó sin amigos, muchos le dieron la espalda, muchos murmuraban contra él y no lo querían escuchar. Pero él era el portavoz de Dios para su pueblo. Jeremías necesitaba también decirle al pueblo cómo estaba, porque él hasta lloraba por el pueblo de Dios y muchas veces el pueblo fue mal agradecido de él.
Jeremías desde muy joven, él nunca se casó, ni tuvo hijos, por supuesto, desde muy joven fue llamado por Dios para llevar adelante esta tarea tan importante. Lo importante de todos nosotros, como decía Jeremías, no es solamente pertenecer y ser del pueblo del pacto, sino llevar el pacto de Dios en el corazón y que esto sea un estilo de vida. Uno puede ir y congregarse, puede estar en un lugar de muchos miembros, pero lo importante no es solamente estar, sino ser un verdadero hijo de Dios. Es ser interiormente, más allá del lugar donde nos concentramos para recibir la palabra, ser un hijo de Dios en todo momento y en cada lugar. Y esta era una de las tareas que tenía Jeremías para su pueblo, para el pueblo de Dios, hablándole. Vamos a leer en el capítulo completo que está en Jeremías 17, del 5 al 6. Y dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí está hablando Dios a su pueblo, le está advirtiendo, le está revelando lo que puede pasar, los frutos del pecado, los frutos que hay cuando uno se desvía de lo que Dios ha establecido. Era tan profundo esta desviación que tenía en ese momento, en el reinado de Josías, el pueblo de Dios, que en el capítulo 1 del versículo 17 dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Esto se usaba para escribir en las piedras. Y con pluma de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí estaba diciendo Jehová qué tan profundo era la desviación y la revelación y el pecado que tenía su pueblo en contra de él. Podemos decir entonces que hay una maldición para todos aquellos que se han desviado y van tras ídolos y falsos profetas, habiendo conocido la palabra del Señor. Esta no es la primera vez que Dios le hablaba a su pueblo. Ya anteriormente en Isaías capítulos 31, 1 y 3, dice así: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Sabemos, entendemos que Egipto simboliza el mundo, simboliza el pasado. Egipto simboliza la esclavitud, simboliza el pecado. Y Jehová le estaba diciendo, el Señor, a su pueblo, que no miren hacia atrás, que no miren los caballos, es decir, las riquezas, no miren la abundancia de Egipto, porque ellos serán caídos bajo desgracia. El ayudador, el que pide ayuda y el que ayuda, dice más adelante ahí en Isaías. Podemos encontrar en Isaías que él advierte a su pueblo, pero también le da a su pueblo el beneficio y les advierte que también hay bendición, así como hay maldición por desviarse de la palabra de Dios y del camino de Dios para aquellos que han conocido la palabra. También hay bendición. Y dice así en el capítulo 17, del 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí está hablando del beneficio de confiar en el Señor,
de ser bendito buscando la guía del Señor en cada uno de nosotros, en el pueblo de Dios. No solamente acercarnos a una congregación, escuchar la palabra, sino tratar de que ese pacto en el Antiguo Testamento y ese nuevo pacto en su sangre que estableció Jesús sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. El pasaje del título del cual leímos, que maldito el varón que confía en el hombre, está diciendo que realmente este versículo que se está refiriendo a que el hombre no confíe en el hombre para salvación. El hombre no puede salvar a nadie. El hombre no puede perdonar pecado. Es Dios el que salva, es Dios el que perdona pecados. Y muchas veces se ha utilizado este título para poner una barrera y poner límites a las autoridades de la sociedad, del gobierno o inclusive de la iglesia. Cuando alguien no quiere estar sujeto a las autoridades, dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre, pero el versículo está hablando acerca de la salvación. Está hablando de un nivel espiritual que el hombre no puede salvar, el hombre no puede perdonar. Aquí lo que está diciendo es que la sociedad y que la iglesia debe reconocer las autoridades, pero no idolatrarla. En Jeremías habla de falsos profetas. Hoy estamos en la misma situación. Hoy hay muchos que son devotos, por así decirlo, idolatran partidos políticos o políticos, jugadores de fútbol, artistas, es una diosa, dicen, son seguidores, ellos tienen una devoción por todos ellos, jugadores de fútbol, aún ministerios también. Aún hay devotos, gente que es devota de pastores, de apóstoles, del Papa, de alguna entidad. Y es necesario que Dios nos hable a cada uno de nosotros para saber cómo comportarnos y cómo vivir en un mundo que nos atrae a cada uno por distintos lados a que seamos seguidores e idólatras de muchas cosas que no son de Dios. Y que Dios nos advierte en todo esto a cada uno de nosotros. Algunos buscan, aún dentro del ámbito del evangelio, fórmulas, estrategias para un estilo de vida con un Dios que no es el centro de su vida, sino que Dios está a un costado, más bien lejos, pero ellos hablan de Dios y de Jesús, pero no viven de acuerdo a lo que Dios estableció. Y el Dios que conocemos no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Miren lo que dice, qué precioso lo que dice en Jeremías capítulo 23 y 24. Y aquí habla el Señor y dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Dios que nosotros proclamamos, el Dios por el cual nosotros vivimos, es un Dios cerca, es un Dios cercano, íntimo, personal, familiar, dentro de la congregación, y es el Rey y Señor de su pueblo. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Y ahí tenemos que tener en claro qué tenemos que vivir y cómo vivir. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, porque si la palabra dice, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre, ¿cómo debemos actuar? Bueno, debemos actuar de la siguiente manera. Todos nosotros somos un cuerpo, acoyuntados juntos, mutuamente, trabajando en la obra. Nos tenemos que respetar, nos tenemos que honrar, nos tenemos que amar, dice el Señor, como yo los he amado, dijo Jesús. Así es como debemos comportarnos, respetarnos y darnos honra unos a otros. Estamos todos juntos
trabajando, incluidos en la obra de Dios. Somos todos un cuerpo. Y lo importante de todo esto es qué hacemos nosotros con este versículo. Quizás tendríamos que referirnos a que si yo se lo digo a alguien como referencia que conozco la palabra, vos y yo, ¿en quién confiamos? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿En quién estás confiando vos? ¿Estás confiando más en tu autoconfianza? ¿En tu capacidad? Muchas veces he querido hablarle a alguien de alguna situación que no conoce al Señor y le he querido acercar una mano. Me dice, no, quédate tranquilo porque yo ya pasé por varias situaciones de esta y de esta también voy a salir. Y ahí está poniendo un freno a que Dios no se acerque y no se inmiscuya en sus problemas y en su vida. Es lo primero que nosotros luchamos y luchamos, digo yo, durante toda nuestra vida con una autosuficiencia y una autocapacidad para decir que Dios todavía no es el centro de nuestra vida, sino que me estoy basando y estoy haciendo las cosas por lo que yo soy. Y Dios tiene que ser el centro de tu vida y de la mía. Si nosotros confiamos más en nuestro sueldo de fin de mes o lo que algunos puedan tener depositado en el banco o los bienes que tiene, no está confiando en el Señor, no está confiando verdaderamente. Si nuestra confianza está en que algunos son jóvenes y que tienen una vida por delante, otros pueden estar confiando de que ellos son saludables y que tienen buena salud. ¿En quién confiamos? Es necesario que sepamos que tenemos que confiar en el Señor verdaderamente y no ir sobre falsos profetas que nos pueden decir lo que estamos esperando. Esos falsos profetas de hoy en día son los que te dicen, este año va a ser tu año, Dios te va a dar lo que tanto estabas esperando, Dios te va a hacer rico, Dios te va a sanar, Dios te va a ungir. Y hay tantos de estos falsos profetas en este tiempo y la gente va, y mucha gente va detrás de esas falsas esperanzas. Porque Dios dice en su palabra que ellos hablaban, pero que Él no les había dicho que hablen. Dice en Jeremías capítulo 23, lo voy a leer directamente de la palabra de Dios, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Los profetas de Dios son los que tienen intimidad con Dios y que van a llevar a su pueblo a reconocer que hay un pecado, a reconocer que se están equivocando y a decir, Señor, estoy arrepentido, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre y quiero ser transformado. Y ahí uno se convierte al Señor. El falso profeta es el que te dice, así como te encontró el Señor, quédate, que Dios te perdona. Si te encontró en adulterio, en fornicación, Dios te dice, Dios te perdona, quédate así, no hay problema. Y puede haber adulterio y otro tipo de pecados. Y Dios llama la atención a través de los verdaderos profetas a decir que el pecado tiene un fruto y el fruto del pecado es de muerte. Es necesario que todos nosotros sepamos que este versículo está referido a el hombre espiritual, a no tener esa confianza en el hombre, que el hombre me va a salvar y ser seguidores y devotos de hombre, sino de Dios, de Jehová, que es el que perdona, es Jesús el que murió en la cruz, es el Espíritu Santo que viene y nos llena y transforma nuestra vida en la medida que nosotros le entregamos nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser en el centro el Señor. En Colosenses, para terminar, capítulo 3, 23 y 24,
dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la promesa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y cuando yo encuentro en mi hermano a Cristo, estoy sirviendo al Señor. Y viceversa. Pero tiene que haber idolatría, sino que tiene que estar nuestra confianza plena en el Señor. Este versículo, que como título tiene el mensaje de maldito el varón que confía en el hombre, es un versículo que habla acerca de la confianza de la salvación de nuestra vida. De Cristo, que Él es el que murió en la cruz, que derramó su sangre por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados, de tus pecados. Así que esta palabra, que sea un autoanálisis, te lo dejo para que el Espíritu Santo hable en tu corazón. ¿En quién confiamos? ¿Dónde tenemos depositada nuestra confianza? Quizás no es en un hombre, no es en el dinero, no es en la riqueza, no es en un título, no es en la salud, pero quizás nuestra confianza está en nuestra autosuficiencia y autoconfianza de que saldremos de cualquier situación y sin que Dios nos ayude. Hermanos, que esta palabra el Espíritu Santo te hable durante esta semana y que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en la semana en el discipulado de Como en Casa. Dios te guarde.